Corría el año 1991 y el Perú decidió tomar una medida, una medida drástica para cambiar su rumbo económico. Hoy vamos a meternos de lleno en la ley que lo hizo posible, el famoso Decreto Legislativo 674. A ver, pongámonos en situación. Pensemos en un país que está en una crisis económica profundísima. La inflación está por las nubes, el Estado pues simplemente no tiene plata. La pregunta es abrumadora. ¿Por dónde se empieza a arreglar algo así? Bueno, la respuesta del gobierno peruano en aquel momento fue audaz y para muchos muy controversial. Privatizar, o sea, vender sus empresas públicas para poder generar ingresos y, claro, atraer inversión. Y la herramienta legal para esta gran venta fue precisamente el Decreto Legislativo 674. Para poder entender por qué se llegó a una medida tan extrema, es súper importante que retrocedamos un poquito en el tiempo. ¿Cuál era de verdad la situación del Estado peruano a inicios de los 90? Miren, lo más increíble es que el propio decreto es como una especie de confesión. En sus primeras páginas, el Estado admite, con todas sus letras, que sus empresas no estaban funcionando, que los precios de los servicios eran insostenibles y que, encima, todo esto creaba un déficit fiscal que hacía que la inflación no parara de crecer. O sea, el Estado estaba reconociendo que sus propias empresas eran parte del problema, y una parte grande. Y bueno, frente a ese diagnóstico tan claro, nace lo que podríamos llamar el Plan Maestro. Porque el Decreto Legislativo 674 no fue una ley más, no, fue prácticamente el manual de instrucciones para darle un giro de 180 grados a cómo el Estado manejaba sus empresas. Y su primer artículo, de hecho, va directo al punto. Declara la promoción de la inversión privada como de interés nacional. Y ojo, que esa frase no es solo para que suene bonito. Legalmente, le daba al proceso la máxima prioridad posible, lo que permitía acelerar trámites y saltarse un montón de barreras burocráticas. Pero claro, un plan de esta magnitud no se iba a ejecutar solo. Hacía falta crear una entidad con el poder suficiente y el enfoque necesario para dirigir todo este operativo. Y así es como nace la pieza clave de toda esta maquinaria. Y esa entidad fue la COPRI, la Comisión de Promoción de la Inversión Privada. El decreto la describe como el organismo rector máximo, o sea, el que iba a centralizar absolutamente todas las decisiones. Y un dato curioso, COPRI fue la semilla de lo que hoy en día conocemos como proinversión. Ahora, fijémonos en el poder que se le dio. COPRI no era un simple ejecutor, para nada. Era el cerebro de toda la operación. Tenía la autoridad para decidir qué empresas se vendían. Luego, definía la estrategia, o sea, el cómo se iban a vender. Y por último, daba el visto bueno final. En la práctica, esto le daba un control absoluto, de principio a fin. Entonces, Coprice tenía el poder de decidir. Perfecto, pero ¿qué herramientas podía usar? Bueno, pues la ley le dio 4 caminos, 4 modalidades principales para llevar a cabo la privatización. La ley básicamente le entregó a COPRI una caja de herramientas con 4 opciones. La más obvia, claro, era transferir acciones o activos, o sea, vender la empresa y ya. Otra opción era permitir un aumento de capital. Un inversor privado metía dinero fresco y a cambio se llevaba una parte. También se podían hacer contratos de asociación, como las concesiones. Y por último, la vía más drástica, vender todos los activos si la empresa simplemente se iba a liquidar. A ver, vender los activos más valiosos de un país es un asunto muy delicado. Para evitar cualquier sospecha y generar confianza, la ley trató de poner sobre la mesa un marco de transparencia. El principio número 1 era la oferta pública. La idea era que las ventas no se hicieran en secreto, a puerta cerrada, sino de forma abierta, principalmente a través de subastas públicas. Y para estas subastas se pusieron reglas bien específicas. Primero, la convocatoria tenía que salir en los periódicos con mínimo 20 días de anticipación. Segundo, los interesados tenían que poder acceder a toda la información de la empresa, sin secretos. Y un punto que es clave, quizás la mayor garantía. Todo el proceso tenía que ser certificado por un notario público para dar fe de que todo se hizo legalmente. Todo esto suena muy financiero, muy de grandes corporaciones, ¿no? Pero, ¿qué pasaba con la gente de a pie? Con los trabajadores de estas empresas que, de la noche a la mañana, iban a tener un nuevo jefe. Pues el decreto les guardó una cifra, un número que es fundamental para entender esto.
El 10%. Este es un detalle social súper interesante del decreto. Resulta que los trabajadores tenían derecho preferente para comprar acciones. Podían juntarse y adquirir hasta ese 10% de la empresa. E incluso la ley les permitía usar sus beneficios sociales, como su liquidación, para poder pagarlo. Era una manera de incluirlos en el cambio y seguramente de calmar un poco la oposición que un proceso así podía generar. Muy bien, ya hemos visto el problema, el plan, quienes lo ejecutaron, pero nos falta la pregunta del millón, la más importante de todas. ¿Para qué se hizo todo esto? ¿Cuál era el objetivo final de esta venta masiva de activos? Exacto, esa es la gran pregunta. ¿A dónde fue a parar toda la plata que se recaudó con la venta de estas empresas? La respuesta, al menos en el papel, era bastante clara. Todos los fondos, todo el dinero, tenía que ir a una sola cuenta, la del Tesoro Público, a la gran caja fuerte del Estado, por así decirlo. Pero la ley no se quedó ahí, ¿eh? Fue un paso más allá. Y esta es quizás la cláusula más potente y ambiciosa de todo el decreto. Decía exactamente para qué se tenía que usar ese dinero. Y cito, deberán destinarse al desarrollo de programas orientados a la erradicación de la pobreza y a la pacificación del país. ¡Wow! Una declaración de intenciones tremenda. Entonces, para resumir, el panorama completo que nos deja la ley es este. Una economía en crisis por culpa de empresas estatales que no funcionaban, un decreto hecho a medida para venderlas, un organismo central, COPRI, como el gran director de orquesta y al final una promesa, usar todo ese dinero para combatir la pobreza y pacificar el país. Y esto nos deja con una última reflexión, una que va mucho más allá de lo que dice un papel. Una ley puede declarar un propósito, uno muy noble sin duda, pero ¿puede de verdad garantizar el resultado? Esa es la gran pregunta que define el legado de toda esta historia.